Así como estamos, hermanos, así puestos de pie, les voy a pedir que en esta ocasión vamos a orar primero, previo a las lecturas y obviamente la exposición del mensaje de la palabra. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, tu iglesia, parte de ella, hermanos nuestros que están ahora respondiendo a una responsabilidad como ciudadanos de este país, otros de viaje según conocimiento previo al respecto, no están, no dejan de ser tu iglesia, pero particularmente los que de tu iglesia estamos aquí, listos para escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. Que nuestro corazón sea sensible al respecto y que tu servidor, que expondrá lo que tienes para nosotros hoy, también con la sabiduría, Señor, que se requiere para ello. Gracias por tu presencia con nosotros, gracias por tu santa palabra, que a través de ella, Señor, nos hablas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Antes de la lectura, hermanos, quiero iniciar con un comentario y es el siguiente. Hace un buen tiempo, hermanos, leí un libro que es muy ameno en su contenido, una crítica bastante profunda en un libro relativamente pequeño. Si rebasa las 100 páginas, es mucho. Y lo que me llamó la atención, y quiero hacer mención en estas palabras iniciales, hermanos, es que muchos animales, caballos, por ejemplo, puercos, asnos, chivos, ovejas, gansos, patos y otros, hermanos, que puedan venir a nuestra mente y que son animales que propiamente viven en una granja. ¿Qué pasó con estos animales? Se rebelaron, hermanos, contra los dueños, el granjero o los granjeros. Y en la rebelión de estos animales mencionados y otros, en el mare magnum de la rebelión, aparece en el escenario otro animalito, concretamente un ave, y el autor de la novela señala que era un cuervo, y que en el espacio, revoloteando, graznaba, emitía los sonidos propios de su especie, de su género. La novela, su título es, porque sigue editándose, Rebelión en la granja. Tal vez, digo yo, porque el autor no lo dice de manera específica, que ese cuervo que no era parte de la granja, sino que estaba revoloteando en el espacio, viendo el escenario, graznando como reacción,
tal vez sea el mundo cristiano. El mundo cristiano. Que sucede la rebelión, animales contra los granjeros, y el que anda en el espacio graznando, quizá ese animalito, esa ave, representa al cristiano. Al cristianismo en forma general. Tal vez no, es una interpretación de un servidor. Ahora, hermanos, dicho estas palabras, les voy a pedir, hermanos, que leamos dos pasajes. El primero de estos dos pasajes es Lamentaciones capítulo 1, así en sus lugares como están. Versículo 12. Lamentaciones 1, versículo 12. El profeta Jeremías escribe y lo legó, lo heredó para nosotros, y el versículo 12 lo podemos leer así en sus lugares como están, hermanos, lo leemos juntos. Dice: ¿No os conmueve a cuanto pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha tocado. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Antes de leer el pasaje siguiente, hermanos, decir lo siguiente. Tal vez lo que suceda hoy en nuestro país, hermanos, será para el pueblo de Dios una bendición. Tal vez lo que suceda hoy en nuestro país, para el pueblo de Dios, sea un castigo. No sabemos cuál es lo mejor para el pueblo de Dios. Pero lo que suceda hoy obviamente tiene un propósito de Dios para nosotros. Si es de castigo, de seguro que será por algún motivo que Dios conoce mejor que nosotros. Si es de bendición, pues podríamos nosotros decir: para siempre es su misericordia. Dicho esto, hermanos, les invito a que leamos ahora el pasaje segundo que mencioné, y que es el libro del profeta Isaías, que sabemos es anterior al libro del profeta Jeremías. Y de este libro, hermanos, del profeta Isaías, les invito a que lo abramos en el capítulo 39. Si tenemos el pasaje en el libro y capítulo indicados, hermanos, les voy a pedir que también leamos así en sus lugares como están el pasaje completo, que es pequeño, 8 versículos, Isaías 39, 1 al 8. Dice la palabra: En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su dominio que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo:
¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que han engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Amén. Hermanos, dicho lo previo, y después de la lectura de este capítulo, voy enfilando, hermanos, la intención de mi pensamiento y el sentir de mi corazón a algo distinto y que aparece en nuestro boletín y que, hermanos, hago este cambio no por falta de preparación, porque la palabra de Dios que expongo cada domingo y que siempre elaboro un bosquejo al respecto, con su introducción, obviamente previo señalamiento del tema y que está en nuestro boletín, lo desarrollo en 2-3 puntos regularmente con su conclusión respectiva. Hoy me aparto un poco de esto porque veo la necesidad, porque nosotros como cristianos, Dios nos libre, pero posiblemente allí estemos como el cuervito de la novela. Para ello entonces, hermanos, quiero decir lo que tenemos en Isaías 39, relacionarlo con otros pasajes de las Sagradas Escrituras y que redondean el pensamiento bíblico para el mensaje del Señor en esta ocasión. Hermanos, este pasaje, el 39 de Isaías, si ustedes se dan cuenta, si lo leemos nosotros muy superficialmente, como que es un poco inexplicable por qué el profeta como que reacciona airadamente a la manera de ser y de actuar del rey Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías y que enojó en gran manera al profeta y que como parte de su mensaje de parte de Dios al rey le dijo: todo lo que tú has enseñado será llevado cuando el país de donde vienen estas gentes te lleven para servirles? Y tus hijos, dice en la parte final del mensaje, y tus hijos servirán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué mensaje hay allí, hermanos? ¿Y qué actualidad debe tener, por ejemplo, para el creyente, para los cristianos actuales, de los cuales, hermanos, o en los cuales estamos nosotros? Miren, hermanos, ustedes saben que para hacer lo que hizo el rey, es decir, les mostró todo. Ninguna cosa ha quedado
que yo no les haya mostrado, que yo no los haya enseñado. La pregunta sería, ¿qué tiene eso de malo? Pero ustedes saben, hermanos, que la palabra de Dios debe leerse para entender una porción, en este caso el 39 del libro del profeta Isaías, la palabra plena, la palabra completa. Y allí, hermanos, ustedes saben que cuando una persona pasa a nuestra casa y ofrecemos todo, enseñamos todo, en este caso un político a otros políticos, porque es un rey, y tener el poder sobre un país, sobre una nación, dirigir a una nación, gobernar a una nación, se es político y se está haciendo política. Y cuando alguien como el rey hace lo que hemos leído, hermanos, es que hay una identificación ético-moral. ¿Y por qué no? Hasta espiritual. Debemos recordar que lo espiritual viene del Espíritu mediante su palabra y dirige el corazón. La dirección del corazón, entonces, es lo espiritual para nosotros, pero incide y afecta la vida concreta de la gente, la vida concreta de nosotros. Y hermanos, para hacer algo como lo que hizo el rey, hay puntos en común en donde los protagonistas están parados. ¿Qué significa esto? Que ética y moralmente tenemos entre los protagonistas confianza mutua. Y en algún sentido, el segundo elemento de esa relación es el compromiso. Es el compromiso, que es un elemento ético. Y finalmente, entonces, nos hacemos uno, nos identificamos para un apoyo mutuo y por lo tanto esa distinción se convierte y es la exclusividad. Soy uno contigo, me comprometo contigo, por lo tanto pasa. Y le muestra todo. ¿Y dónde está el pecado? El pecado, hermano, está en que no te puedes dar ni recibir confianza, no puedes dar ni comprometerte, no se puede recibir y dar exclusividad cuando se es pueblo de Dios. Y Babilonia no era pueblo de Dios. Por lo tanto, la reacción de Dios, hermanos, se vierte a través del mensaje del profeta Isaías. ¿Qué has hecho? Y la respuesta de Ezequías, rey, es el que hemos leído. Le hemos dado todo, inclusive los tesoros, las armas. Y viene la reprimenda de parte del profeta, hermanos, y entonces la sentencia fue: esto pasará. Y como parte de lo que va a pasar fue: tus hijos servirán como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, hermanos? Miren la tragedia en la que estamos, hermanos. 1872 es cuando históricamente, hermanos, empieza el Evangelio en México.
1972, un siglo después. Y ahora estamos en el 2012. Y el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, ¿qué ha hecho a favor de este país? Literalmente nada. Y bastante de nuestros hijos, hermanos, y también digo de mi hija, de nuestros hijos, tal vez sean los eunucos actuales, sin una reproducción de la visión bíblica de la vida en las universidades, tragados por los babilonios. Y un eunuco, ustedes saben, biológicamente hablando, anatómicamente hablando, está castrado y por lo tanto no se puede reproducir. Eso es un eunuco. Y nuestros hijos, en una visión de la vida, en una cosmovisión de la vida, ¿quiénes los han formado? Pues los babilonios. Por lo tanto, hermanos, hoy hemos votado. Quizá de aquí el hermano Juan y un servidor, otros lo harán en el transcurso del día. ¿Y por qué vamos a votar? Por cosmovisiones distintas a la nuestra. Que los azules es la escolástica, hermanos. Que el sol, amarillo y negro, es una vertiente del humanismo. Que los colores de la bandera nos atraen y vamos a marcar, es una vertiente del humanismo también. Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros hagamos es inconsistencia con la visión bíblica que debemos tener. Y por eso, hermanos, es una tragedia. Y Dios, repito, con el futuro presidente, nos puede bendecir o nos puede castigar. Ahora, hermanos, eso quiere decir que nosotros entonces vamos a rasgarnos las vestiduras y caer en lo que los sociólogos y los psicólogos les llaman inmovilismo. Que estamos en un lugar y no avanzamos ni retrocedemos, sino que ya nos quedamos como petrificados. Votar es la mínima acción política que hasta ahorita debe y puede hacer el cristiano. No hacerlo es lo peor. Por lo tanto, es nuestro deber ciudadano hacerlo. Hermanos, miren, decía yo en la mañana con los jóvenes que se reunían, hablando de testimonios, porque nos desviamos un poquito, hermanos. Y yo le decía, una ocasión, fui a recoger a mi hija Priscila en la casa de uno de sus tíos. Obviamente es gente, hermanos en Cristo, gentes con los que yo conviví un tiempo a nivel de iglesia. Y efusivamente nos saludamos, platicamos y en el desarrollo de la plática surge algo que yo comentaba en la mañana con nuestro hermano Pablo, nuestra hermana Damaris. Con que ustedes ahora son universidad, ¿verdad? Universidad Juan Calvino. ¿Y en dónde está la universidad? En Viena 99. ¿Quiénes son los profesores? Y menciono los nombres de los profesores. No, esa no es una universidad. ¿Qué es una universidad? La UNAM. La universidad lo hace la infraestructura, la cantidad de gente
le comentaba yo al hermano. El comentario suyo, le decía yo a este hermano, a quien respeto y me respeta. Pero el respeto no implica coincidencia. Puede también haber disidencia, disentir. Lo que usted está mencionando es idéntico, parecido a lo que 10 dijeron diferente a 2. ¿Quiénes son esos 10? ¿Y quiénes son esos 2? Recuerden, en el libro de Números, capítulo 13, del 1 en adelante, hermanos, viene la historia de los 12 espías que nombró Moisés para ir y reconocer la tierra prometida. Y cuando regresan, traen las frutas que evidencian que allí sí fluye leche y miel. Es decir, hay abundancia. Pero 10 de estos 12 empiezan a hablar y decir: es cierto que eso acontece allí, pero no podemos subir. ¿Por qué? Porque ellos son grandes, sus ciudades amuralladas. Es más, están los hijos de Anac, que son gigantes, no podemos. Y dice la palabra de Dios: hicieron desmayar el corazón del pueblo, y el pueblo lloró. Solamente 2, es cierto, ciudades amuralladas, gigantes que son hijos de Anac, pero subamos, porque Dios está con nosotros. Y sí vamos a poder. Y esos 2 en la actualidad son Miguel, Virgilio, Misael, y los pocos discípulos que tenemos en Querétaro, en Ciudad Victoria, en Chiapas. Porque la grande mayoría, hablando específicamente de los presbiterianos, han claudicado, hermanos. No he tenido tiempo de responder un correo que me llegó, hermanos, donde atacan a un pastor de la Nacional que hizo apología respecto a cosas que se desvían de la palabra, pero que él hizo apología a favor de la palabra, y lo están ridiculizando vía internet. Retrógrada. Y hermanos, nosotros hoy haremos algo como ciudadanos. Pero ¿qué alternativa o qué opciones hemos dado como pueblo de Dios? Hay muchos cristianos que son políticos, pero bajo la dirección de la escolástica que ya hemos señalado hace rato, o bajo la dirección del marxismo que también hemos señalado hace rato, o bajo la dirección del liberalismo que hemos señalado también hace rato. ¿Y nosotros qué? Por eso decía al inicio, tal vez seamos el cuervo que está graznando allá, viendo que en la granja hay rebelión. Hermanos, yo particularmente me dirigí al joven Pablo, señalé a mi cuñada Noemí, puede haber otros, hice mención de un abogado que milita en la Iglesia del Mesías, que es señalado como un posible iniciador de la Facultad de Derecho. Aquí tenemos otro abogado. Pero ¿qué cosmovisión hay detrás de nuestro joven? Y yo le digo, métete a la maestría, hermano. O el diplomado que está por realizarse a través del
de internet, en línea. Tienes la preparación. Tenemos un joven que ya nomás le falta un semestre para graduarse y nos va a sustituir o va a trabajar con nosotros. Nosotros ya estamos en la recta final de nuestra vida. ¿Y quiénes nos van a sustituir a nosotros o apoyar a nosotros? Uno de estos profesionistas es mi cuñada Noemí, que está lista que en cualquier momento le digamos, ya está listo el programa en línea, porque la facultad está viendo en los profesionistas que puedan añadirse o pueden añadir una facultad, la de pedagogía, porque una de estas es maestra, la de derecho tenemos 2. Y esa es una universidad de risa, pues aunque se rían, la trascendencia del cristiano y del cristianismo es ser fiel a la palabra de Dios. Eso es lo que le da trascendencia, y no la infraestructura de un gigante como las instituciones que conocemos. ¿Y hacia qué han conducido a nuestro país? ¿Cómo está nuestro país ahora? Quizá peor que antes, engrillada en vicio fatal. Escribió el fundador de la Escuela de Teología, Juan Calvino: fanatismo, ignorancia y maldad la mantienen ¿en qué? En esclavitud. No tenemos ninguna facultad de ciencias políticas. Aquí hay alguien que tiene futuro en eso, pero ¿qué cosmovisión? Quizá también se necesite el diplomado en línea, o tomar el diplomado presbiterial, o tal vez la maestría. ¿Para qué? Para trascender. Solo lo que se hace en Cristo, por Cristo y para Cristo tiene trascendencia, hermanos. Y me refiero a los jóvenes y que están estudiando. Solo en Él, hermanos. Decía el doctor Abraham Kuyper: en lo que estamos haciendo, tal vez no hemos dado ni un paso. Y que estaba fundando, hermanos, la Universidad Libre de Ámsterdam, con pocos profesionistas. Pero esa universidad tuvo trascendencia. No sabemos en la actualidad cómo está, pero yo escucho, porque he leído por internet, otros hermanos distintos a nosotros, pero que están en la misma línea reformacional, que han invitado maestros de la Universidad Libre de Ámsterdam. Quiere decir que sigue teniendo bastante afinidad y fidelidad a la palabra. Fíjense, hermanos. Dice, y con esto yo quiero concluir, hermanos. Miren, les invito a que leamos lo que dice Caleb en el libro de Josué, el capítulo 14, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 14, y concretamente, hermanos, 2 versículos, el versículo 7, hermanos. Josué 14:7, lo leo en voz alta, dice así: está recordando Caleb a Josué, que fueron los 2 únicos que hablaron positivamente. Yo, versículo 7, es pasado, de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, Ahora, hermanos, todos nosotros hemos utilizado, y lo retomo, el contenido del corazón no es neutral. El corazón responde a la palabra, siendo fiel a ella o rechazando la palabra.
Cuando decimos o cuando leemos que Josué dijo, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón, no implica un subjetivismo. Implica que su corazón ha sido conquistado por la palabra que hasta ese momento existía. Y que por lo tanto, hermanos, el sentir de Josué estaba lleno de la palabra. ¿Y esa palabra de quién era? ¿De quién es? Es de Dios. Yo estaré con vosotros, le habían dicho a Josué. Y por lo tanto, cuando ven toda la adversidad, ellos ven con los lentes de la palabra. Y los lentes de la palabra, ¿qué les enseña? Si podemos. Es cierto que la realidad es esta, pero nosotros vemos y actuamos a la luz de la palabra. Por lo tanto, subamos. No pasó mucho tiempo, hermanos. Si ustedes quieren recordar, porque eso de seguro todos ya lo hemos leído en algún momento, retomen Números capítulo 13 y posteriores y van a ver en qué acabaron los 10 que hicieron desmayar al corazón del pueblo, el corazón del pueblo. Y el resto, por dejarse llevar por la mayoría, que eran 10 en relación a 2, ¿qué les pasó, hermanos? Estuvieron dando vueltas, ¿durante cuánto tiempo? 40 años en el desierto. Hermanos, repito, ¿Dios nos va a bendecir con el nuevo presidente o nos va a castigar? Nosotros como ciudadanos, obviamente, hermanos, tenemos afinidad respecto a los candidatos. Cumplamos con nuestro deber. Cumplamos con nuestro deber. Pero en vía de mientras, hermanos, tengamos claramente en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que Dios demanda de nosotros. Quiera el Señor, el pueblo evangélico y concretamente nosotros como de la Iglesia Presbiteriana Independiente, hermanos, están surgiendo de nuestras filas jóvenes preparados, pero que nuestros jóvenes, concretamente, por ejemplo, los que hemos mencionado y otros, en la iglesia Belén está una estudiante de abogacía. Todavía no termina, va avanzando. Hacia ellos tenemos que llevar la visión cristiana de la vida, del quehacer cristiano, incluyendo una profesión como los que hemos mencionado y otros, para que de su facultad de ciencias políticas o su facultad de derecho, con 3 estudiantes. Miren, hermanos, la preparatoria Renuevo de Ciudad Victoria empezó con 5. 3 años después, desertaron 4, se graduó 1. Cuando uno se graduó, habiendo desertado 4, ya había una buena camada de estudiantes en primero y segundo años. Tienen un terrenote con su escuela que les donó el Estado. Miren, hermanos, en Querétaro, el Instituto Superior de Estudios Reformados, bajo la dirección de un hermano con limitaciones físicas, tomó los estudios en el Juan Calvino. Poco, pero ahí está. Y eso es lo que reconoce Dios. Y los vio Dios y los reconoció. Que eso escuchemos de Dios respecto a nosotros, hermanos. Dios nos libre y Dios libre a nuestros hijos de que estén como eunucos en el palacio de Babilonia. Es decir, sin posibilidades de reproducción en el sentido en el que estamos hablando.
¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como pueblo de Dios queremos ser fieles a Él. Deseamos y esperamos ser fieles a Él. Fiel quiero serle hasta esperar su venida. ¿Se acuerdan de ese canto, hermano? Que Dios nos encuentre siendo y haciendo su trabajo con fidelidad. Dios nos bendiga, hermanos, pero que su palabra sacuda nuestro corazón. Yo les pido, hermanos, que oren por los siervos que mencioné hace rato y que estamos en esa trinchera, desviviéndonos y multiplicándonos en la medida de lo posible para atender, hermanos, al pueblo de Dios, para darles una visión totalmente bíblica, para abarcar los diferentes oficios en una perspectiva que el que detenta o desarrolla ese oficio se sienta comprometido con el Señor para desarrollar la vida en la multiplicidad de los dones y de los quehaceres que son de parte de Dios. Y yo vuelvo, hermanos, a citar nuestros jóvenes estudiantes. Dios nos ha hablado a través de su palabra, hermanos. Tengamos eso en nuestra mente. ¿Qué pastores? Yo veo aquí capacidades. Al hermano desde el principio yo le dije, tú tienes pasta de pastor, como decía uno, nuestro hermano Aarón. Y otros de otros lugares, hermanos. Estoy interesado en comunicarme, no lo he logrado hasta ahora, con un familiar, Santiago, sobrino en la carne. Está, creo que terminando o ya terminó su carrera. Yo estoy interesado en que ingrese al Juan Calvino, porque necesitamos gente que sustituya a los profesores o trabajen junto con los profesores. Entre tanto, a estos Dios les conceda la vida. Hermanos, que Dios nos ayude. Decía el profeta, ¿no les conmueve lo que está pasando? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Que nosotros, hermanos, nos entristezcamos por una parte, porque ¿en qué estamos metidos? En algún sentido, hermanos, en nada, neutralizados, pero que Dios despierte nuestro corazón y particularmente, hermanos, a nuestros jóvenes y nosotros sus padres, para apoyarlos en lo que es de acuerdo a lo que señala los principios de su santa palabra. Les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, tú conoces a tu pueblo. Nos apena mucho saber de otros cristianos, hermanos nuestros, quizá de denominaciones distintas a la nuestra, pero finalmente conformando tu pueblo de Dios, el pueblo tuyo, que se sujetan, se someten, declaran simpatías indebidas en el contexto de los principios de tu santa palabra a los partidos en la actualidad, con los cuales no hay afinidad respecto a tu palabra. Por otro lado, Padre, somos conscientes que como habitantes de esta ciudad y de este país, debemos elegir a nuestro futuro presidente, diputados, tanto federales como locales, senadores, en el caso de los que habitamos en esta ciudad, jefe delegacional. Ayúdanos para que lo hagamos bajo la perspectiva de un conocimiento no solamente de la historia,
sino el conocimiento de los principios en el que subyace la edificación de estos pensadores o estos quehaceres políticos, para que nosotros podamos cumplir este deber ciudadano, pero sin desconocimiento, sino con información histórica y todo lo que implica y compete al conocimiento. Finalmente, Señor, nuestro corazón también tiene conciencia de la sujeción a lo que tú quieres para nosotros. Quizá reprender al pueblo evangélico en general, o tal vez traer bonanza y bendición. Perdona, Señor, nuestras indiferencias respecto a lo que hemos señalado en la exposición y ayúdanos todos los adultos, nuestros jóvenes, a despertar y tener conciencia de la fidelidad que debemos para contigo, porque lo has demandado claramente en tu santa palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.